Si le parece, vamos primero entonces a algunas placas, en principio para meternos en lo que tiene que ver con lo que es la diferencia entre percepciones y retenciones. Habíamos dicho la semana pasada que es muy común, digamos, confundir una percepción de una retención. Entonces habíamos comenzado con una placa que es la que sigue, básicamente. En principio teníamos, no sé si podemos avanzar, una más, perfecto. ¿Sí? No voy a explicar esto de vuelta. Para más información, la playlist la semana que viene, pero básicamente me quedo con que en la parte de la relación con los proveedores, ¿sí? En la parte de relación con los proveedores tenemos, como ven acá, como un agente de retención. Acá simbólicamente habíamos dicho, bueno, tengo 4 pesos a pagarle al proveedor. Lo que me dice algún organismo de lo que vemos arriba, según si me nombraron agente de retención de IVA, ingresos de impuestos a las ganancias o SUS, la FIP me dirá, por favor, retener un importe determinado, o si soy agente de retención de ingresos brutos de alguna jurisdicción provincial, me va a decir, retenerle, por favor, un importe en concepto de ingresos brutos, y que luego se lo voy a integrar a alguna de estas jurisdicciones, a alguno de estos organismos, en forma anticipada, como vemos en la siguiente placa, digamos, ¿sí? Entonces, básicamente, mi proveedor, a la hora de pagar ingresos brutos el mes que viene, bueno, ya va a tener un crédito porque algo que yo ya le retuve anticipadamente y ya lo deposité en alguno de estos organismos. Bien, esa era la idea y la distinción entre lo que es una retención y una percepción. Rápidamente, la percepción es, mirado del otro lado del mostrador, es cuando le vendo a un cliente y si me nombran agente de percepción, le cobro un importe adicional para percibirle como agente de percepción de alguno de estos organismos. Bien, pero los invito, si quieren ver tema percepciones, a la playlist del directo del jueves pasado. Bien, bueno, entonces, decimos que tenemos 4 tipos de percepciones y retenciones. Hoy nos vamos a abocar a lo que tiene que ver con retenciones. Tenemos ingresos brutos, impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias y sistema único de seguridad social. En realidad son las 4 más genéricas, las más generales. En realidad puede haber muchas más, incluso dentro de estas hay regímenes particulares, pero también incluso puede haber retenciones o percepciones a nivel municipal. Bien, hoy nos vamos a dedicar entonces a ver, si vemos en la siguiente placa el tema de retenciones, vamos a ver que tenemos la posibilidad de retener ingresos brutos, IVA, ingresos brutos, ganancias y SUS. En cuanto a percepciones, teníamos solamente IVA e ingresos brutos, ¿sí? Vamos a ver, antes de ver las características particulares de cada una de ellas, vamos a ver cómo afecta contablemente cuando somos agentes de retención y cómo afecta a quien recibe esa retención, a quien, como se dice normalmente, a quien sufre la retención, ¿sí? Entonces, tenemos una operación normal donde le he comprado a un proveedor que emitió una factura, nos emitió una factura, donde hizo un asiento contable, donde básicamente registró el crédito que tiene para con ese cliente, 1.210 pesos, la venta fue por 1.000 y tiene 210 pesos a pagar a FIP hasta ese momento un débito fiscal. Nosotros vamos a ponernos en la piel del agente de retención, entonces tenemos esta compra que hemos hecho, registramos el ingreso de la mercadería, tenemos un crédito fiscal de IVA, así por eso es un activo que se incrementa, y tenemos hasta ahí la deuda para con el proveedor por 1.210 pesos. A la hora, ahora sí, de pagarle a ese proveedor, lo que vamos a hacer al momento de hacer el pago es hacerle la retención. Entonces, vamos a ver que en la próxima placa tenemos el asiento contable que se genera, donde lo que vamos a hacer es pagarle a ese proveedor, cancelamos la deuda, ese pasivo que teníamos se achica porque los 1.210 se achican, pero no le estamos pagando 1.210, sino que le estamos pagando vía banco, una transferencia bancaria, 1.180 pesos. Y le damos un comprobante de retención de 30 pesos. ¿Sí? Y fíjense que para nosotros eso se convierte en un pasivo. ¿Por qué un pasivo? Porque esos 30 pesos se lo debemos a el agente, en este caso, retención de ingresos brutos, vamos a suponer que somos de la Ciudad de Buenos Aires, se lo debemos a la Ciudad de Buenos Aires y se lo tendremos que integrar los primeros días del mes que viene según nuestro quit cuando nos venza el pago de la declaración jurada, digamos, ¿no? Por su parte, el proveedor, cuando recibe nuestro pago, va a recibir, obviamente, la transferencia bancaria, en el banco va a recibir los 1.180 pesos, ¿sí? Un activo que incrementa, va a recibir ese comprobante, ese certificado de retención, que para él justamente es un crédito, por eso es un activo que incrementa, ¿sí? Es un derecho que tiene, y obviamente da de baja el tema de deudores por venta de 1.210 pesos. Ahora, como agente de retención, el mes que viene, como decíamos, cuando nos venza la declaración jurada para con la AGIP, en este caso, vamos a tener que pagarle esos 30 pesos, se nos va, 30 pesos del banco, y
ya no tenemos ese pasivo que teníamos para con la Ciudad de Buenos Aires de 30 pesos. Por su parte, nuestro proveedor, cuando le toque el mes que viene hacer la liquidación de ingresos brutos, va a hacer la cuenta, va a decir, bueno, por ejemplo, tengo que pagar resultado negativo 4.000 pesos de ingresos brutos por las ventas del mes pasado. Bueno, lo que va a hacer es pagar en este caso solo 3.970 porque hay 30 pesos que tiene como crédito de la retención que yo le hice anticipadamente. Esa es básicamente la imputación contable que, como vimos la semana pasada y como hemos visto en algún directo de imputaciones contables, creo que no sé si en el transcurso de este año o el año pasado, pueden buscarlo en la Play de imputaciones contables, creo que dimos 2. Bueno, todo esto se puede definir automáticamente, cosa que a la hora de que yo registre la factura, registre el pago, genere la retención, genere, bueno, de ambos lados, ¿no? Ya sea que sea el proveedor o el agente de retención que tiene Tango, todo esto se genera automáticamente al momento de registrar estos comprobantes en Tango. Bien, bueno, vamos a ver, antes de pasar al sistema, algunas características, las más principales, de estos 4 impuestos, o mejor dicho, de las retenciones de estos 4 impuestos, básicamente quiénes las tienen que generar, quiénes son los sujetos que van a sufrir esas retenciones, ¿sí? Y básicamente cómo es el cálculo de cada una de ellas. Bien, retención de IVA, vamos a arrancar. ¿Quiénes tienen que retener? En principio la Administración Central, ¿sí? Entes autárquicos descentralizados, y después me tengo que remitir para saber quiénes son agentes de retención a la resolución que vemos acá, 2854. Ahí en el artículo 2 menciona básicamente, o me hace mención a 3 anexos, anexo 1, anexo 2 y anexo 3 de esa misma resolución, donde están detallados con el quid y razón social, las empresas que son agentes de retención. Obviamente eso se va actualizando permanentemente, hay modificaciones permanentes a esta normativa. Bien, entonces, estos son más o menos un universo de 1.500 empresas que son los agentes de retención de IVA. ¿Quiénes son los sujetos pasibles? O sea, estas empresas, uno para atrás, ¿quiénes son los que van a sufrir estas retenciones? Bueno, cualquiera que sea responsable inscripto en IVA. Si condición necesaria, tiene que ser responsable inscripto en IVA. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. Le estoy haciendo una retención de ese impuesto. Si no tributa IVA, no voy a poder hacer una retención porque no va a poder usar ese crédito para nada, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a la placa siguiente. Perdón. Sujetos excluidos, o sea, ¿quién queda fuera? Si voy a hacer una retención, ¿a quién no le debo hacer esa retención? En principio, a quienes son agentes de retención de sí mismo impuesto. Vamos a suponer que yo soy agente de retención de IVA, le voy a generar una retención a alguien y me muestra que ya es agente de retención de IVA, bueno, a él no le corresponde. Salvo, habíamos dicho en el slide anterior que tenemos como agentes, digamos, de retención, anexo 1, 2 y 3, bueno, si sos nuestro proveedor, es del anexo 3, que son algunos exportadores puntuales, por más que sea agente de retención, a él también le tengo que hacer la retención de IVA, ¿sí? A eso hay que remitirse, es una lista, hay que remitirse necesariamente a esa resolución para saberlo. Bien, bueno, decía, agente de retención de este impuesto no lo retenemos, salvo el anexo 3. Después, si tenemos a proveedores que son agentes con regímenes de promoción industrial, que están beneficiados con algún régimen de promoción, bueno, seguramente tienen un certificado que nos van a mostrar, esos no son pasibles de retención. Y después hay algunas otras empresas que están nominadas también en esta resolución, en el artículo 5, ¿sí? Que los invito si quieren a visitarla, pero básicamente son empresas relacionadas con la actividad primaria, ¿sí? Esas empresas tampoco debemos generarle retención de IVA. ¿Y cómo se calcula la retención de IVA? En principio, el método de cálculo es sobre el importe de IVA de la operación, ¿sí? Nosotros vamos a pagarle a un proveedor, vamos a tener que ver, le vamos a pagar una factura, no sé, de 100.000 pesos más IVA, 121.000 pesos. Bueno, sobre los 21.000 pesos, o sea, sobre el IVA, voy a retenerle, puede ser que sea el 50%, el 80% o el 100%, ¿sí? En el caso, básicamente, esto es más o menos generalizando, no es tan así, pero para que se entienda, si es una operación de compra-venta de bienes muebles, bueno, le voy a tener que retener el 50% de ese IVA, ¿sí? Si la operación que estoy haciendo con ese proveedor en realidad me facturó un IVA del 10,5, si es una operación con algún concepto grabado al 10,5, ahí la retención va a tener que ser del 80% del IVA. Y si lo que me está facturando mi proveedor son prestaciones de servicios, locación de obras, también va a ser el 80% del IVA que me está facturando. Y por otro lado, muchos tenemos la obligación de ir a ver en AFIP el archivo de informes de proveedores. Si yo voy al momento de pagar, digamos, ¿no? Antes de pagar yo debería visitar este sitio, ver información de proveedores, y si encuentro alguna irregularidad en ese proveedor,
por ejemplo, incumplimientos fiscales y demás, la misma AFIP me va a decir que me corresponde en estos casos hacer el 100% de retención del IVA, ¿sí? En este mismo ejemplo que dije, 100.000, 121.000 pesos, bueno, le voy a tener que retener 21.000 pesos, el 100% del IVA. Bien. Siempre, en cualquiera de estos casos, siempre que esa retención no me dé un importe menor a 400 pesos. Si me da 350 pesos a retener, directamente no le retengo. Bien, bueno. Vamos a pasar a SUS, Sistema Único de Seguridad Social, y acá les menciono la Resolución General 755, hago para que me sigan, porque en realidad hay varios sistemas o regímenes de retención de SUS. Vamos al genérico, ¿sí? Al general, que es el 755. Bien, ¿quiénes deben retener? La norma acá me remite justamente a las empresas que retienen IVA, ¿sí? Si la empresa es agente de retención de IVA, también es agente de retención de SUS en lo que tiene que ver con el anexo 1 y 2, ¿sí? Las del anexo 3 no son agentes de retención de SUS, que como les digo son algunos exportadores puntuales. Bien, ¿quiénes son sujetos pasibles? O sea, estas empresas, ¿a quién le van a retener SUS? A empresas que tengan dos características y se cumplan las dos, que sean inscriptos en IVA y que sean empleadores, ¿sí? Una cuestión lógica, como venía diciendo, o sea, si la persona, si este cliente, si este proveedor, perdón, no es empleador, o sea, no le voy a poder retener SUS porque después no se va a poder descontar ese crédito si no tiene empleados a quien pagarle, ¿sí? Y sujetos excluidos, quienes retención de este impuesto también. Si le voy a retener SUS a un proveedor y él también es agente de retención, ahí no me corresponde hacerle dicha retención. Bien, ¿cómo se calcula? Vamos al siguiente. Bueno, sujetos excluidos. Hay algunas particularidades donde no tengo que hacer la retención de SUS por más que sea agente de retención. Por ejemplo, porque de repente o ese proveedor me vende determinado producto, determinado servicio que me obliga a hacer otro régimen de percepción, ¿sí? O de retención, perdón, como podría ser, como vemos acá, servicios eventuales, seguridad, construcción, ¿sí? Está el régimen 754, 742, que son regímenes específicos por la actividad que desarrolla, donde son alícuotas mucho más grandes, ¿sí? Alícuotas del 6%, del 13%, son retenciones superiores, ¿bien? Y tampoco debo retener cuando las empresas, mis proveedores, son, desarrolladores de alguna actividad prácticamente primaria, ¿sí? Como tiene que ver todo lo que es venta de ganado, cereales, miel, productos primarios. Bien, ¿cómo es el cálculo de la retención de SUS, régimen general 755? Básicamente es muy sencillo, es la alícuota del 1% a aplicar, antiguamente era el 2%, ahora es el 1%, sobre el importe neto grabado, ¿sí? El neto grabado de la operación, le aplico el 1% y de la misma manera que IVA no puede ser no puede ser inferior a 400 pesos, ¿sí? Si la retención me da menos de 400, no debo retenerle. ¿Bien? Pasemos a ganancias. Voy rápido, después obviamente Gustavo nos va a ir mostrando la parametrización y de alguna manera va a ir tomando esto como parámetro para ir mostrándoles cómo definirlas en el sistema. Bien, retención de ganancias 830. ¿Quiénes retiene acá? Podemos decir que prácticamente todas las empresas o entidades, salvo monotributistas, están obligados a retener, ¿sí? Si quieren más detalle pueden entrar a la resolución 830, ¿sí? Que es la que regula esto. En el anexo 4 está detallado los tipos de empresas que son agentes de retención de ganancias, ¿sí? Pero como digo, es prácticamente el universo, digamos, de empresas, salvo monotributistas. ¿Quiénes van a ser sujetos pasibles? O sea, ¿a quiénes les vamos a retener ganancias si estamos obligados a hacerlo? En principio, a cualquier sujeto que resida, que esté radicado en la República Argentina, ¿sí? Y que obviamente esté alcanzado por el impuesto, con la misma lógica que hablamos en SUS, que hablamos en IVA. O sea, en la medida que esta persona tenga que pagar en algún momento impuesto a las ganancias y pueda tomar esto como crédito. Si de repente mi proveedor es un monotributista que sabemos que no paga ganancias, bueno, lógicamente ahí no le voy a retener porque no va a poder aplicar ese crédito en ningún lado. De todas maneras, ya que hablo de monotributista, hay un régimen particular donde si de repente yo veo que mi proveedor monotributista me está facturando en lo largo de los últimos 2 meses, digamos, un importe por encima de lo que es el tope máximo del monotributo, bueno, la AFIP me dice, estás obligado a retenerle, ¿sí?
son no solo ganancias, sino también IVA. Bien, pero bueno, me fui del tema. Entonces decíamos sujetos pasibles y acá lo que se incorpora en lo que tiene que ver con ganancias, no solamente nos quedamos con el sujeto obligado o el sujeto que va a ser el que sufra de retención, sino que también depende de qué conceptos estamos comprando o pagando, digamos, ¿no? Entonces está bien detallado en la norma cuáles son los conceptos que están alcanzados por el impuesto y aquellos que no. Por eso les remito acá anexo 2 y anexo 3. Bien, ahí pueden tener el detalle de aquellos conceptos que están alcanzados o no por el impuesto a las ganancias a la hora de retener. Bien, ¿cómo se calcula? Acá es un poquito, son 2 o 3 pasos, no es complicado, pero es una cuentita que hay que hacer. En principio, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base para calcular la retención? Me tengo que tomar el importe a pagar neto del impuesto a valor agregado, si tiene impuestos internos, si tiene combustibles, es el neto. ¿Bien? A eso lo tengo que acumular en el mes, ¿sí? A diferencia de los otros impuestos, voy a tener un acumulado del mes. Tengo que ir a ver todos los pagos que le hice al proveedor dentro del mes calendario en el que estoy parado. ¿Bien? A eso le resto un mínimo no imponible, que depende de la actividad, depende del producto que haya comprado, el servicio, ese mínimo cambia, ¿sí? El importe sujeto a no retención, digamos. Ese importe puede cambiar, incluso en algunos montos es cero, en algunos casos llega hasta 240.000 pesos, que es no imponible. Bien, le resto esa parte no imponible, como digo, y al resultante de eso le aplico la alícuota, y en el caso que durante el mes haya hecho alguna retención previa, bueno, resto esa retención. Es muy parecido a lo que hacemos, por ejemplo, en la retención de impuestos a las ganancias de cuarta categoría, donde todos los meses le liquido el impuesto y le resto lo que ya le retuve durante el año. Bueno, acá lo mismo, pero en un mes, ¿sí? Solo los pagos y las retenciones que le hice dentro del mismo mes. En este caso tiene un mínimo más chiquito, 240 pesos, ¿sí? Si me da menos de 240 no le debo retener, salvo que mi proveedor sea no inscripto y me esté alquilando algún inmueble urbano, ahí el mínimo es de 1.020 pesos. Ahora, cuando hablamos de esta base de cálculo, acá hice una captura de pantalla del anexo 8 de la resolución 830, que es una parte, obviamente es mucho más largo esto, donde básicamente me dice cuáles son los conceptos que están alcanzados. ¿Se acuerdan que le dije hay conceptos alcanzados y no alcanzados? Para aquellos conceptos que están alcanzados hay un detalle de cuál es el régimen que corresponde, ¿sí? Dentro del mismo impuesto a distintos regímenes. En este caso, por ejemplo, marqué el 116 de honorarios, y si se fija más a la derecha me dice qué porcentaje voy a aplicar de acuerdo a la actividad o de acuerdo al producto o servicio que estoy comprando. En este caso, si el proveedor está inscripto, le voy a tener que aplicar un porcentaje que sale de una escala que ahora vamos a ver. Si el proveedor es no inscripto, le aplico directamente el 28%. Y acá tenemos lo que decía recién, el mínimo no imponible o montos no sujetos a retención, que en este caso es 67.170 en el caso que sea inscripto. Si mi proveedor es no inscripto, no hay mínimo, con lo cual le aplico el 28% sobre el total del pago. Bien, ¿qué es este tema de escalas? Básicamente algo muy parecido a lo que tenemos en cuarta categoría, ¿sí? De tal importe a tal importe le aplico un porcentaje determinado o le aplico un importe fijo más un porcentaje determinado para el cálculo de retención. ¿Bien? Bueno, entonces, hasta acá lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias y cómo calcular. Lógicamente, toda esta cuenta que vemos, el mínimo imponible, la base de cálculo, la escala, todo eso obviamente se parametriza, como vamos a ver hoy, y se calcula en forma automática dentro del módulo de compras. Voy rápidamente a las características de ingresos brutos, porque algo ya vimos la semana pasada, muy parecido a lo que tiene que ver con percepciones. ¿Quiénes van a retener ingresos brutos? Acá va a depender de la jurisdicción que me nombra agente de retención. A diferencia de IVA, ganancias y SUS, donde está bien claro, acá va a depender de quién nos toca con la vara de agentes de retención de cada jurisdicción. Entonces acá puede ser que me nombre agente de retención una jurisdicción por el monto de facturación, o que me nombre por una cuestión particular en una normativa de esa jurisdicción, el tal quit a partir de tal fecha tiene que ser agente de retención de esta jurisdicción, por desarrollar alguna actividad particular que a esa jurisdicción entienda que es central y que le sirve que esa actividad, quien desarrolla la actividad, sea agente de retención, evidentemente por a quien le compra, digamos, y también, como último recurso que tienen las jurisdicciones, es por interés fiscal, ¿sí? Si no entraste por monto, eso, por un tema de interés fiscal te nombro agente de retención, ¿sí? Entonces, hasta ahí agente de retención. ¿Cómo se calcula? Bueno, acá
básicamente hay dos grandes grupos. Tenemos por un lado algunas jurisdicciones que tienen padrones, como puede ser ARBA, como puede ser la Ciudad de Buenos Aires, donde mensualmente conforman un padrón que nosotros podemos ir a descargarlo. Bueno, en el caso de AFIP es público, cualquiera lo puede descargar. En el caso de ARBA son bastante resistentes a entregarlo, tiene que uno estar inscripto, digamos, en el impuesto y demás, para entrar con clave fiscal y descargárselo. Pero bueno, esos padrones básicamente me dicen para este mes, este quit tiene que tener este porcentaje de retención o este porcentaje de percepción según qué tipo de agente seamos. Bien, en otras jurisdicciones es básicamente un porcentaje determinado con algún mínimo de retención o algún mínimo base de cálculo como marco acá abajo, ¿sí? Según la jurisdicción puede ser que me digan una factura, no sé, un pago arriba de 500 pesos, no corresponde, por debajo de 500 pesos no corresponde que le haga retención. En otras jurisdicciones lo que me dicen es hacer el cálculo y si la retención te da, no sé, menos de 50 pesos, no le retenga, ¿sí? Depende, vuelvo a repetir, cada jurisdicción, de la misma manera de quiénes son los sujetos pasibles. Como dije, depende de cada jurisdicción porque los padrones lo hace cada una, y si no hay padrón, dentro de la normativa que regula a los agentes de percepción, no sé, de Misiones, de Santa Cruz, como veíamos en el ejemplo, va a decir quiénes son los sujetos pasibles, en algunos casos basándose en el concepto de territorialidad, ¿sí? En algunos casos pasando por alto, lamentablemente, este concepto de territorialidad que deberían mantener, digamos. Bueno, hasta acá.